Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice la palabra del Señor: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Pastor, ¿quieres venir para que oremos y demos gracias al Señor por su palabra? Claro que sí, pastor, muchas gracias, Dios. Qué gran privilegio nos das de poder sentarnos a escuchar tu palabra. Muchos pueblos quieren hacer o tener este privilegio y todavía no han sido alcanzados para tu salvación. Mientras tanto, nosotros aquí te damos las gracias por nuestro pastor, a quien has ungido y has determinado para que él nos traiga el consejo, lo que tú nos quieres hablar. Permítenos a nosotros tener la concentración, el respeto, la reverencia suficiente para escucharte y entender lo que tú nos quieres decir. Que la libertad que produce tu Espíritu Santo nos permita a todos nosotros sentarnos tranquilos y reposados y oír palabras, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. El domingo pasado estuvimos viendo cómo los pecados del pasado, aunque parecen que han quedado en el olvido, mientras no sean resueltos, están en nuestra conciencia. Y estábamos contando la historia bíblica de un hombre llamado José, quien fue despreciado por sus hermanos. La Biblia dice que sus hermanos empezaron a odiarlo de manera progresiva. Ellos inclusive llegaron al punto de quitarle el saludo, no tenían una vocación ni de solidaridad ni de hermandad con él. Y la Biblia dice que hubo una oportunidad en la que ellos decidieron primero secuestrarlo, le robaron sus pertenencias, lo humillaron y lo vendieron a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto, donde la cadena comercial se completó y allí fue vendido como esclavo. Y además la Biblia nos dice que estos hermanos no tuvieron reparo en guardar silencio delante de su padre, quien estaba sufriendo porque ellos mismos habían distorsionado la verdad de los hechos y habían preparado una escena del crimen que era irreal. Ellos habían enviado una prenda que a él le pertenecía, que estaba untada de sangre, y le mandaron decir a su padre: mire papá, mire, fíjese si esta es la prenda de su hijo. Y entonces el padre asumió que a este muchacho lo había asesinado una fiera del campo. Sin embargo, cuando ellos vieron que su padre estaba sufriendo, guardaron silencio. Pasan alrededor de 22 años y conforme a una promesa que Dios había hecho, ya habían pasado 7 años de abundancia en la que la tierra había producido una cosecha nunca antes vista. Y ya iban 2 años de también el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho, que era 7 años de hambre, de escasez, de dificultad económica. La Biblia dice que estos muchachos que 22 años atrás habían vendido a su hermano,
fueron a la tierra de Egipto, que era el único lugar donde había provisión de alimento, porque Dios había levantado allí a un gobernador que era sabio y entendido, y durante los 7 años de abundancia él estuvo guardando alimento para poder enfrentar los años de escasez. Resulta que estos muchachos se presentan ante este gobernador y sin que ellos lo sepan, quien es el gobernador ahora y a quien Faraón, emperador de la época, le había puesto por nombre Zafenat Panea, es nada más y nada menos que su hermano vendido hace 22 años atrás. En un principio ellos no saben quién es él, sin embargo el hermano sí los reconoció. En un principio José, que es el mismo gobernador Zafenat Panea, los trata con rudeza. Parece ser que él tenía la intención de saber si el corazón de ellos seguía siendo el mismo, un corazón egoísta, envidioso, odiador, malvado, perverso. Y la Biblia dice que en medio de esa rudeza los hermanos dijeron: este aprieto que estamos teniendo es porque hace un tiempo atrás no tuvimos compasión de nuestro hermano cuando nos pedía misericordia por lo que le estábamos haciendo. 22 años en los que nadie parece ser que había hablado del tema, pero en sus conciencias seguía martillando. Así que el domingo pasado estábamos diciendo cómo la conciencia es un sistema que Dios nos ha dado para que podamos distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es un sistema de advertencia que Dios le ha dado a la humanidad para que además reaccione al pecado y además para que produzca acusación moral y culpa. Y quisiera agregar algo más esta noche para usted que toma nota. La conciencia es la facultad que le permite a cada individuo juzgarse a sí mismo frente a las demandas de Dios. En ocasiones no aceptamos lo que los demás nos dicen cuando nos comportamos mal. En ocasiones nos sentimos incómodos cuando las personas de nuestro entorno nos dicen la verdad. En ocasiones tomamos la decisión de cortar vínculos afectivos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos aman pero tienen la capacidad de decirnos la verdad en la cara y no nos gusta. Sin embargo, aunque huyamos de las personas que nos están diciendo la verdad e inclusive aunque intentemos huir de la verdad misma, en nuestro interior hay un sistema que Dios le ha puesto a toda la humanidad y ese sistema se convierte en la facultad que Dios nos da para juzgarnos a nosotros mismos frente a las demandas de Dios. Usted y yo sabemos lo que es bueno y usted y yo sabemos lo que es malo. Usted y yo sabemos cuándo hemos actuado bien y cuándo hemos actuado mal. Usted y yo tenemos muy claro cuándo en nuestro trato con el otro hemos cometido una desproporción en nuestros hechos o en nuestras palabras. ¿Y por qué lo sabemos? Porque así como dice Pablo a los romanos, Dios nos ha dado conciencia. Ahora bien, les prometí que hoy íbamos a tocar un tema que titulé ¿Cómo cultivar una limpia conciencia? Y espero llegar al final, pero me pareció que antes de llegar al final debíamos repasar lo que la Biblia dice acerca de la conciencia y los tipos de conciencia. Y quiero empezar hablando de una que mencioné el domingo pasado, la conciencia encallecida o cauterizada. Como ya lo vimos, así que voy a ir un poco más rápido en este primer punto. ¿Recuerdan lo que dijimos de la conciencia encallecida o cauterizada? Dijimos que en el contexto bíblico y espiritual se refiere a una conciencia que ha sido insensibilizada por el pecado repetido y la falta de arrepentimiento. Se dice que a un asesino le duele solo la primera persona que mató. Y dicen que cuando una persona empieza a cometer homicidio, asesinato, porque se convierte en un sicario, parece ser que el rostro de la primera persona nunca sale de su mente. Sin embargo,
después empieza a hacerlo casi de una manera tan deportiva que no le duele. ¿Por qué no le duele? Porque su conciencia está encallecida o cauterizada, porque no hay arrepentimiento, porque este pecado repetido hace que no le duela. No hablemos solo de los asesinos, hablemos de nuestros propios pecados. ¿Acaso no le ha pasado a usted que un pecado que uno repite una y otra vez termina convirtiéndose en algo que uno hace sin que le duela? Y si no duele, eso significa que la conciencia está encallecida o cauterizada. La Biblia, hablando en un asunto relativo de esta conciencia, dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y esta palabra encallecida hace referencia o trata de insinuarnos lo que ocurre con una quemadura o cicatriz. En este caso es espiritual. Como está encallecida, como hay cicatriz, entonces ya no hay dolor, ya no hay remordimiento, ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay capacidad para distinguir entre el bien y el mal. El domingo pasado les ponía el ejemplo de un campesino que todo el tiempo está trabajando con sus manos, arando la tierra y está tomando en sus manos el pico, el azadón, la gambia. La primera vez que un campesino va a hacer esto, le van a salir unas ampollas terribles porque el contacto y el roce con el mazo de la herramienta lo va a quemar. Sin embargo, cuando ese campesino hace esto una y otra vez, sus manos van a empezar a tener un callo, una callosidad. Y al tener esa callosidad, entonces se pierde la sensibilidad en esa parte de la piel. ¿Qué va a ocurrir? Que todos los días él va a coger sus herramientas y ya no va a tener dolor. ¿Por qué ya no tiene dolor? Porque ya tiene callo en su piel. Está completamente insensibilizada esa zona de su cuerpo. Lo mismo pasa con este tipo de conciencia cuando una y otra vez repetimos el pecado y cuando ya no somos conscientes de lo que estamos haciendo. En segundo lugar, la Biblia habla de la conciencia corrompida. En Tito capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo escribe: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Miren esto, al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Observe que aquí ya no habla de encallecimiento, aquí ya habla de corrupción. Esta conciencia corrompida es producida en aquellos que alimentan su mente con todo lo que es contrario a la verdad de Dios. Y usted va a observar que Pablo menciona dos términos acá: pensamientos o mente y conciencia. Y al tocar estos dos términos, lo que Pablo está siendo dirigido por el Espíritu Santo a escribir es que cuando una persona tiene la mente corrompida, esto ocurre porque esa persona alimenta sus pensamientos con toda la información corrupta, con toda esa información que luego se convierte en un escenario que va a su conciencia y que termina evitando que la conciencia desarrolle su papel de advertir a la persona de su mala conducta. Voy a hacerme entender. El pensamiento de una persona va a ser alimentado por pornografía. ¿Qué va a hacer esa persona cuando ve pornografía? Al consumirla, su mente se va a llenar de pornografía. Y en ocasiones, cuando no esté viendo pornografía, su mente va a seguir produciendo pornografía. Y resulta que como su mente produce esa pornografía, ahora su mente está corrompida, pero su conciencia también lo está. ¿Y por qué lo está? Porque esa persona dice: no, pues es que esto que yo hago es solo para mí, no le está haciendo daño a nadie más. Sin embargo, esa persona no se da cuenta que cuando va por la calle empieza a relacionar todas las imágenes con las que alimentó su mente al ver, en el caso de un hombre, a mujeres bellas. Así que lo que él hizo en privado cuando alimentó su mente, ahora lo va a recrear con una buena dama, con una bella dama.
Y al verla, él va a empezar a tener imágenes. Y esas imágenes son imágenes corrompidas. Esa dama, la que está viendo, es una dama que nunca antes ha visto, ni siquiera sabe su nombre, pero él ya trasladó ese pensamiento corrupto y ahora su conciencia, que está mal alimentada, hace que esa persona actúe de manera corrupta, pero además con incredulidad, porque ese tipo de personas no creen en la verdad de Dios. Esto aplica para todo tipo de pecado, dígase fornicación, adulterio, mentira, robo. Ese es el tipo de persona que ha desarrollado una conciencia corrompida. Es por eso que uno debe ser muy cuidadoso con aquello que uno alimenta su mente. ¿Qué cree usted que va a pasar con la conciencia de una persona que alimenta su mente con películas donde siempre hay infidelidad conyugal? Esa mente se está corrompiendo. ¿Y por qué se está corrompiendo esa mente y esa conciencia? Porque esa persona va a participar imaginariamente al ponerse a favor del que está siendo infiel en la película, pero luego eso termina convirtiéndose en un traslado que hace a su vida real. Tenga mucho cuidado con aquello que usted alimenta su mente. ¿Le gusta alimentar su mente con chismes? Usted está corrompiendo su mente de tal forma que con el paso del tiempo usted va a creer que el chisme hace parte de las conversaciones sociales y que hace parte de los diálogos que son más interesantes. ¿Alimenta usted su mente con celos porque usted relaciona su vida de pareja con lo que todos sus compañeros y compañeras cuentan que hacen en su oficina o lugar de trabajo? Usted está corrompiendo su mente. En tercer lugar, la Biblia nos habla de una conciencia contaminada. En primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo dice: pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, mire esto, y su conciencia se contamina por ser débil. Para entender este texto me gustaría explicarle un poco el contexto en el que Pablo escribe esto acerca de la conciencia contaminada. En la iglesia de Corinto, que es la iglesia a la que Pablo le escribió esta carta, había nuevos creyentes. Mire, hoy por ejemplo tenemos a dos nuevas personas en medio de nosotros. Pero la iglesia había empezado a recibir a personas que apenas empezaban a conocer el mensaje del Evangelio y lo recibieron con mucho amor. Ellos aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, incluso llegaron a ser miembros activos, pero tenían una carencia en su fe. Y es que ellos no habían sido completamente discipulados. Ellos iban a los cultos, escuchaban los sermones, pero nadie se había sentado con ellos a explicarle el mensaje del Evangelio. Mire cómo empieza el texto en el que Pablo está escribiendo. Pero no todos tienen conocimiento de esto. ¿Qué significaba? Que no habían llegado al punto en que podían entender temas específicos. Ahora bien, esos creyentes que no tenían conocimiento y que estaban en la iglesia de Corinto venían de una costumbre religiosa y pagana en la que se adoraba a diferentes ídolos. Algo como lo que pasa hoy en la religión romana. La gente adora a Santo Tomás, la gente le rinde reverencia a María Auxiliadora, a la Virgen del Carmen y a cuantos santos se han inventado y que han puesto en un catálogo para que la gente se acomode a una fe que no proviene de Dios, sino a una fe pagana y religiosa. Resulta que al igual que hoy, la gente creía que esos santos tenían poderes divinos. ¿Se ha dado cuenta que, por ejemplo, hay señoras que su hija se está quedando como alcanzada en la vida, lo que llaman beata, y entonces la mamá va y le enciende una velita, dizque a un santo a ver si consigue novio? ¿O se ha dado cuenta que la gente necesita un milagro de sanidad y entonces le hacen una promesa, dizque al señor caído de Buga o al señor caído de Girardota? Resulta que estaba ocurriendo algo en la iglesia, y es que eran cristianos, creían en Jesús, pero ellos seguían creyendo que esos ídolos tenían poderes. Ellos simplemente habían visto que Jesús era superior a ellos.
pero creían que esos ídolos todavía tenían poderes milagrosos. Ellos ignoraban una verdad. ¿Y cuál es la verdad que Pablo está transmitiendo en el capítulo 8, 9 y 10 de 1 de Corintios? La verdad que le está transmitiendo es que un ídolo es nada. Los ídolos no tienen poder. Y remitiéndose seguramente al Salmo donde se afirma, tienen ojos y no pueden ver, orejas tienen y no pueden escuchar, boca tienen y no pueden hablar, tienen pies y no pueden andar, tienen manos y no pueden tocar. ¿Qué es un ídolo? Nada. Ahora bien, en aquella época lo que la gente hacía es que sacrificaba animales para esos ídolos. Así que en esa época no se pagaban los votos como hace la gente hoy, que llevan dizque una ofrenda en dinero. Lo que hacían es que sacrificaban ídolos, sacrificaban animales, iban y se los presentaban a sus ídolos y luego se comían la carnita. Resulta entonces que lo que Pablo empieza a decirle a estos hermanos es: mucho cuidado, porque esa comida que ha sido sacrificada a los ídolos, uno debería comérsela porque un ídolo no es nada. Sin embargo, los nuevos creyentes que creían que Jesús tiene poder y es su Señor, pero que los ídolos también tenían poder, cuando se comían esa comida, les remordía la conciencia. Y ellos decían: oh, por Dios, ¿cómo le voy a dar la cara al pastor si me comí unos tamales hechos con carne de cerdo que le sacrificaron a Santa Dorita? Y les remordía la conciencia. Pregunta: ¿estaba mal que ellos se comieran los tamales? No. Entonces, ¿qué era lo malo? Que ellos ignoraban que esos ídolos no tienen ningún poder, pero al comerse la carne de esos ídolos, al igual que otros, creían que también recibían poder, porque según la idolatría de aquella época, los falsos dioses bendecían esa carne de animales y ahora le daban poder a quienes se los estaban comiendo. Así que muchos hermanos en la iglesia tenían su conciencia contaminada. Muchos creyentes en la iglesia de Corinto todavía se imaginaban que los ídolos eran reales y malignos. Así que su conciencia se contaminaba porque sentían que habían transgredido y eso les producía miedo, temor, vergüenza y culpa. Ahora bien, quiero que sepa que al decir esto, eso suena como que fue hace mucho tiempo atrás. Pero quiero decirle que no ha cambiado mucho. Imagínese esto hoy día que sigue siendo real. Algunos creyentes sienten que se contamina su conciencia porque en diciembre comen natilla, buñuelos, pollo relleno, tamales o cualquier alimento relacionado con esa época. Hay creyentes en nuestras iglesias que en diciembre no se comen una natilla y un buñuelo. Oye, ¿y por qué no te comes la natilla y el buñuelo? Es que yo no voy a participar de esas fiestas paganas. Pero resulta que sí se comen la natilla y el buñuelo en marzo. Así que ellos en el fondo saben que el problema no es ni la natilla ni el buñuelo. ¿Cuál es el problema? Que se han contaminado su mente porque no tienen conocimiento. Y como no tienen conocimiento, que fue lo que Pablo empezó diciendo, entonces piensan que participar de una natilla y un buñuelo es también participar de una fiesta pagana. Pregunta: ¿ustedes comen natilla y buñuelos? Paganos. No, mentiras. Creyentes que piensan que si se ponen un pantalón las damas, entonces se han contaminado porque esa es una obra en contra de Dios. ¿Qué les falta a estas personas? Conocimiento. Personas que sienten que si se toman un vinito en un cumpleaños, entonces se han contaminado y ahora están completamente descarriados. ¿Qué les falta? Conocimiento. Personas que se sienten contaminadas si se ponen un vestido de baño para ir al mar o para ir a una piscina. Así que usted las ve casi que con vulca, como hacen las mujeres en el Islam. Conciencia contaminada porque usted las invita a comer arroz chino y resulta que en todo restaurante chino está está el Buda allá. Está. Y entonces, ¿qué dice la gente? No nos vamos a comer esta comida, no, eso está dedicado a los ídolos. ¿Qué les falta? Conocimiento.
Vamos a comer comida mexicana, pero vamos a comer tacos, pero no entremos a ninguno donde haya ninguna virgen ni ninguna calavera. Y resulta que con eso la decoran. ¿Qué pasa con esas personas? Tienen la conciencia Mire, y si van y se comen el taco, se contaminan. ¿Qué les falta? Conocimiento. Conocimiento. El cuarto tipo de conciencia que menciona la Biblia es la conciencia débil. Seguimos en 1 Corintios capítulo 8 versos 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Mire esto, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Entonces voy a tratar de explicar un poco lo que Pablo está diciendo acá. Yo no tengo problema en comer el arroz chino donde hay un Buda. Pero resulta que invité a comer a un hermano de conciencia débil. Como yo ya tengo conocimiento y sé que ese Buda no es nada, yo me voy a comer mi arroz chino tranquilamente. Pero resulta que el hermano de conciencia débil me dice, uy, pastor, no entremos acá. ¿Cómo vamos a entrar a comer esa comida sacrificada a los ídolos? ¿Sabe qué va a pensar el hermano débil? Él no va a pensar que yo estoy haciendo lo correcto. Él va a pensar que yo estoy haciendo lo incorrecto porque yo me estoy comiendo algo que él considera que fue sacrificado a los ídolos. Y Pablo está diciendo acá, mire, si usted tiene conocimiento, pero está con un hermano débil, por amor al hermano débil, no lo escandalice. Así que evite comerse usted el arrozcito chino, aunque usted sepa que el ídolo no es nada. ¿Perdón? Sí, lléveselo para Frisbee. Tenemos hermanos que en diciembre en realidad no se comen los buñuelos y la natilla. Pero si yo lo invito a mi casa a hacer buñuelo con natillas, nuestro hermano débil va a creer que yo estoy en lo incorrecto y que lo estoy invitando a sacrificar a los ídolos. Así que Pablo en este texto básicamente está diciendo, hay una forma de solucionar esto. Si usted ve que un hermano es débil, no lo escandalice para que él no aprenda mal. Ese es el contexto. Pero quiero que sepa algo. Este tema abarca a dos tipos de hermano, los que son fuertes y los que son débiles. Y para efectos de este sermón, solo mencionaré lo que significa tener la conciencia débil, como Pablo menciona acá. En la Biblia se refiere a una conciencia débil, al tipo de conciencia que no ha madurado completamente en el conocimiento y en la libertad que nos da Cristo Jesús. Y como no han madurado en el conocimiento, esto lleva a sensibilidades y dudas sobre acciones que pueden ser inherentemente pecaminosas. ¿Por qué alguien tiene una conciencia débil? Hay por lo menos 4 razones. En primer lugar, porque hay falta de conocimiento o de entendimiento. También hay una conciencia débil porque hay sensibilidad a asociaciones pasadas. Recuerdo a una dama en la iglesia que decía, a mí no me gusta la Navidad porque en Navidad murieron mis padres. Pero ella aprovechó que el cristianismo dice que en realidad Jesús no nació en diciembre para considerar que el buñuelo, la natilla, el árbol y las luces eran completamente paganas, y con esto ella lo que estaba demostrando es que tenía una conciencia débil. ¿Qué hizo ella? Asoció su propia pérdida con un mensaje mal enfocado y por eso ahora su conciencia seguía siendo débil. Además, se puede tener una conciencia débil porque hay una escrupulosidad excesiva. Esto es lo que se llama como legalismo.
todo les parece escandaloso. Escandaloso porque una dama se viste de cierta manera, o porque usa el cabello de cierta manera, o porque se arregla el cabello de cierta manera. ¿Sabe qué pasa con el hermano de conciencia débil? Cuando ve que una de nuestras hermanas llegó recién tinturada. ¡Ah! Mira, pues esta mundana, se nos metió el mundo a la iglesia. También este tema de la conciencia débil tiene que ver con la vulnerabilidad para ofender o hacer tropezar a otros. Básicamente lo que quiero decir con esto es imprudencia. Hay imprudencias. Y cuando hay imprudencias hay falta de amor. Hasta aquí he hablado de la parte de la conciencia que es negativa. Pero la Biblia también habla de la buena conciencia. Quiero leer rápidamente 3 textos bíblicos, 2 de Pablo a Timoteo y 1 del apóstol Pedro. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Capítulo 1, verso 18 y 19, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos aún han naufragado en la fe. En 1 Pedro capítulo 3, verso 21 en su parte B, y luego en el verso 22, el santo apóstol dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahora bien, aunque hemos leído ampliamente estos textos, quiero que vea lo que en los 3 textos he resaltado: el término buena conciencia. Cuando hablamos de buena conciencia, estamos diciendo que es el tipo de conciencia en la que Dios ha escrito su ley en el corazón de una persona. Y así esa persona conoce el parámetro básico de distinción entre el bien y el mal. Ahora bien, quiero que piense en esto. Buena conciencia en estos términos significa que está funcionando correctamente. No necesariamente significa que está limpia, significa que está funcionando correctamente. ¿Qué implica esto? Que los otros tipos de conciencia que hemos hablado hace unos minutos atrás hacen que la conciencia no funcione correctamente. Ni la conciencia encallecida, ni la conciencia contaminada, ni la conciencia débil, y tampoco la conciencia corrompida. No funciona bien. ¿Alguna vez tal vez usted ha tenido un reloj que usted ama mucho? Y aunque usted lo ama y lo ha cuidado, empieza a notar que empieza a atrasarse. Ya no da la hora correcta. Usted ama ese reloj. Ese reloj está caminando como lento, pero usted ya no empieza a tener seguridad en ese reloj. Usted lo lleva donde la persona que se encarga de arreglarlo. Y allí usted va a recibir una noticia: hombre, el relojito ya está muy viejito, ya la maquinaria no da más, ya no da más. Uno se entristece. ¿Y qué hace uno? Lo guarda, ya no lo vuelve a usar. ¿Por qué no lo vuelve a usar? Porque ya no está bueno, porque ya no cumple su función. Cuando hablamos de buena conciencia, estamos hablando de aquel tipo de conciencia que cumple la función. ¿Y cuál es la función? Ahora lo dijimos, es un sistema que nos permite reconocer entre el bien y el mal. Es una facultad que Dios nos ha dado para juzgarnos a nosotros mismos. Así que una buena conciencia es aquella que está trabajando correctamente. ¿Y cómo trabaja correctamente una conciencia? Muy sencillo. Dios escribe
su ley en el corazón de una persona. Así que usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe que Dios ha dicho, no andes llevando chismes. Usted lo sabe. Eso está escrito en su corazón. Pero resulta que usted se cogió un chisme buenísimo. La hija de fulanita de tal parece que está en embarazo. El chisme está buenísimo. Y entonces resulta que la hija de fulanito de tal fue novia de otro que es sobrino de una amiga tuya. Y entonces cuando la muchacha le terminó a entonces todo el mundo le dijo, no, esa muchacha no te conviene y todo el mundo le echó leña al fuego. Así que usted que se acaba de enterar del chisme, va a llamar a su amiga para decirle, a que no sabes de lo que me acabo de enterar, a que no sabes quién está en embarazo. Y empieza la murmuración. ¿Quién? Contame quién. Fulanita de tal. Si ves lo que yo te decía, esa muchacha no le convenía a tu sobrino. Pero resulta que la muchacha no estaba en embarazo. Le dio diverticulitis. Se le inflamó el estómago. Y ya se le dañó la reputación a alguien. Y se afirmó que había razones por las cuales ella no le convenía al muchacho. Y resulta que en ese instante uno dice, hice un chisme. Esto no le agrada a Dios. ¿Por qué sabemos que no le agrada a Dios? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios y eso estaba grabado en nuestro corazón. Y en ese momento entonces, como hubo una violación a la palabra de Dios, viene la culpa. Aquí lo puedes seguir en pantalla. ¿Qué vino? La culpa. Esa culpa va a encender una alarma. Peligro. Activación de la alarma. Y entonces la amiga te va a llamar y te va a decir, oíste, vení, contame bien, ¿qué fue lo que pasó? Contame bien qué fue lo que pasó. Y entonces, como usted tiene buena la conciencia, usted va a empezar a sentir temor, culpa, vergüenza y duda. Y al llegar a este punto, usted decide si sigue con el chisme, aunque usted ya sabe que no es cierto y aunque usted ya fue motivado por la palabra de Dios para decir, ojo, no estás haciendo lo correcto. Así que usted tiene que tomar una decisión. ¿Será que le digo a esta la verdad? Voy a quedar como una chismosa. O sigue con el chisme enredando el asunto y empieza a meter a otras personas. Mira, yo no estoy segura, me lo contó fulanita de tal, vos la conoces, y uno se inventó el nombre porque uno sabe que la otra no la conoce. Pero resulta que cuando uno está obrando así, la conciencia hace que uno sienta amenazado el bienestar del alma. Se amenaza el bienestar del alma, así que uno empieza a tener un tremendo dolor. Yo dije todas estas barbaridades. ¡Qué vergüenza! Y luego va caminando uno y se encuentra uno a la muchacha del chisme. Y uno la ve y la saluda con tanta amabilidad y uno sabe que uno mintió, que uno murmuró, que uno dijo cosas que no eran ciertas. ¿Cómo creen que está el alma en ese instante? Asustada, ansiosa. Y como mencioné anteriormente, hay temor de que se sepa que yo me inventé esto. Hay culpa, ¿por qué? Por haber hablado antes de tiempo, antes de comprobar la información. Hay vergüenza, ¿por qué vergüenza? Porque ahora uno es el chismoso. Ahora bien, quiero que sepa lo bueno de esto. Y es que si a usted le ha pasado esto con el chisme o con cualquier otro tipo de pecado, esto indica que usted tiene una buena conciencia. Una buena conciencia. ¿Por qué? Porque se alertó todo el sistema. Y porque cuando este sistema se alerta,
Y si uno teme a Dios, entonces uno tiene ya que dar el siguiente paso, ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque la buena conciencia le está diciendo a uno que esto estuvo mal. Ahora bien, pensemos este mismo ejemplo en una conciencia contaminada. Una persona con conciencia contaminada no tiene ninguna de estas alertas. Así que una persona con conciencia contaminada nunca recuerda que la ley de Dios dice no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Nunca lo recuerda. No. Y como no lo recuerda, entonces no siente culpa. ¿Culpa de qué? Por el contrario, ¿qué anda diciendo el chismoso? ¿Qué chismecito fresco tenés por ahí? Me encanta el chisme. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y entonces, como no siente culpa, nunca se activa su alarma. Por el contrario, sigue procesando, sigue tejiendo historias, sigue escuchando información y sigue esparciendo información. Si a usted alguna vez le ha pasado esto, significa que su conciencia esté bien, aunque su acto haya estado mal. Por buena conciencia entendemos que ese actuar de esa conciencia que Dios puso en nosotros se activó, aunque no hayamos sido capaces de parar en algún momento. Y ahora estamos en zozobra. ¿No le ha pasado a usted que usted tuvo un acto grosero con sus padres y después que usted lo tuvo, se activó la conciencia y la conciencia dijo, honra a tu padre y a tu madre? Y entonces vino culpa por lo que usted dijo. Y cuando vino culpa, entonces se encendió una alarma. Peligro, mucho cuidado. Acuérdese, jovencito, que todo lo que usted siembre, eso usted lo va a recoger. Está activa la alarma. ¡Bú! 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 Pero después viene una terrible sensación de dolor, temor, culpa. ¿Cómo le doy la cara a mi papá y a mi mamá después de esto que dije o que hice? Y además, entonces el bienestar del alma se convierte en una completa insatisfacción, zozobra. No se duerme bien, no se come bien, se demuda el rostro. Ahora bien, incluso si esto pasa en esa situación, significa que usted tiene buena conciencia. ¿Por qué tiene buena la conciencia? Porque a pesar de su acto, su conciencia le está diciendo, lo que usted hizo estuvo mal. Sé que muchos de nosotros tenemos culpas, dolores y vergüenzas por cosas que no hemos hecho bien. Pero si usted sabe que no lo hizo bien y usted está sintiendo que se perdió el bienestar de su alma porque hay algo que arreglar, le tengo una buena noticia y es, aunque su acto estuvo mal, eso indica que su conciencia todavía está buena. En sexto lugar, la Biblia nos menciona la conciencia limpia, que es diferente a conciencia buena. Y leamos también 3 textos. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 9, Pablo dice, los diáconos deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, ahora Pablo se apropia de esto y dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. En 1 Pedro capítulo 3, verso 16, el apóstol dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Usted va a empezar a observar que una cosa es tener buena la conciencia porque todavía lanza la alerta. Pero una cosa muy diferente es tenerla limpia. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de las personas que son incapaces de pedir perdón o de reconocer sus errores siempre lanzan esta expresión? Es que yo tengo la conciencia tranquila.
Pero algunas veces la conciencia tranquila puede ser una conciencia encallecida. Algunas veces una conciencia tranquila puede ser una conciencia contaminada. Algunas veces una conciencia tranquila es una conciencia débil. Algunas veces una conciencia tranquila es una conciencia corrompida. Así que no se trata de que usted esté tranquilo, porque si a usted no le está funcionando bien la conciencia, usted va a estar tranquilo, aunque haga el mal. El objetivo es tener la conciencia limpia. La conciencia limpia es aquella en la que la vida del creyente, y atención a esto, está libre de pecado continuo y no confesado. Es una vida que está bajo el mando del Señor. A este tipo de conciencia limpia la podríamos llamar conciencia sin ofensa. ¿Por qué Pablo y Pedro hablaban de conciencia limpia? ¿A qué se referían ellos con esta conciencia limpia? Y yo encuentro que hay por lo menos 3 cosas que significan tener la conciencia limpia. La primera cosa es que una conciencia limpia reconoce que ha actuado con honestidad y con ética. Es decir, no hay dolor, no hay culpa, no hay vergüenza, no hay miedo, no hay temor, no hay ansiedad por acciones deshonestas, engaños o perjuicios a otros. Cuando alguien actúa así, entonces puede decir, tengo la conciencia limpia. Mire, queridos amigos, en ocasiones nosotros creemos que nuestra conciencia puede estar limpia porque borramos la evidencia de lo que hacemos. ¿Por qué un esposo le pone contraseña a su teléfono celular? En realidad es privacidad. ¿Por qué una persona borra los chats que escribió con otras personas antes de llegar a su casa? En realidad es honestidad. O simplemente está tratando de borrar sus acciones para aparecer como con buenos actos y además presentarse como si tuviera la conciencia tranquila, cuando en últimas sabe que su conciencia no ha actuado con honestidad y con ética. Además, una conciencia limpia es aquella que ha cumplido con sus deberes. Me parece tremendamente hermoso a Pablo diciendo, a quien sirvo con una conciencia limpia. Volvamos a 2 Timoteo 1:3, por favor, mi hermano. Dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo he cumplido con mis deberes. ¿Sabe cuándo escribió Pablo esta carta? Esta es posiblemente la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado. Y antes de ser ejecutado, él hizo esta declaración: a quien sirvo. Observe que no dice en pasado, no dice a quien he servido, ni a quien serví. Él sabía que incluso en el punto que estaba de ser un sentenciado a muerte, tenía su conciencia limpia por una razón: cumplía con sus deberes. Uno puede engañar a su jefe cuando le pide un informe que uno no hizo, y uno dice cosas como, ay jefe, no encuentro el archivo, déjame a ver, no sé cómo lo guardé, y uno sabe que uno no lo hizo. Eso significa que la conciencia ahí no está limpia, porque no cumpliste con tus tareas, porque no te esforzaste por ser responsable y cumplir con tus obligaciones. Esta semana alguien me mandó un escrito. Hay un examen final en una universidad, última materia, último semestre antes de la graduación. 5 estudiantes no se prepararon para el último examen. Así que llegaron donde el profesor, sucios y desarrapados, para decirle: profesor, es que estábamos en un matrimonio y no pudimos llegar a tiempo para presentar el examen. ¿Podría usted darnos una oportunidad? Y el profesor le dice: claro que sí, en 5 días vengan y voy a hacerles el examen nuevamente. Pasaron los 5 días y los 5 estudiantes llegaron.
Y el profesor, que es muy sabio, tomó la decisión de llevar a cada estudiante a un salón diferente y les entregó el mismo examen. Nombre, fecha, primera pregunta. ¿Quién se casó? Segunda pregunta. ¿A qué horas se les varó el vehículo? Tercera pregunta. ¿Quién iba conduciendo? ¿Cómo? Ellos no cumplieron con su deber, no fueron responsables, no cumplieron con sus obligaciones. La tercera cosa que demuestra que uno tiene la conciencia limpia es que tiene paz interior. Pero esta paz interior viene porque la paz de Dios reposa sobre alguien. No es la paz de la autosatisfacción, es la paz de no estar atormentado por la culpa, la ansiedad o el arrepentimiento por malas acciones. En la carta a los Hebreos, a esta conciencia limpia se le llama conciencia tranquila. Y se le llama tranquila no de irresponsabilidad, sino como diciendo que es una conciencia hermosa, recta, honesta o limpia. La palabra griega para tranquila o para conciencia tranquila es conciencia hermosa. En Hebreos 13:18 dice: oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Pero este tipo de conciencia limpia o tranquila, quiero que sepa esto, nadie la tiene por sus propios méritos. No hay ningún ser humano que tenga la conciencia tranquila por sus propios méritos. Solo Dios puede limpiarnos por medio de la obra redentora de Cristo y su sangre de nuestra conciencia para que ésta esté limpia. En Hebreos capítulo 10, verso 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Tienes la conciencia sucia, contaminada? Hermanos, sí hay una opción de que la conciencia esté limpia, y esa opción es la obra redentora de Cristo Jesús. Él nos puede limpiar. Ahora bien, según todo esto que he dicho, y por causa de la hora, tengo que lanzar rápidamente lo siguiente: ¿cómo cultivar una conciencia limpia? El domingo pasado vimos que solo la sangre del Señor Jesús puede limpiar nuestra conciencia. Y quiero que leamos dos textos con respecto a esto. En Hebreos capítulo 9, versos 9 y 14 dice: esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Y decíamos el domingo, no hay rezo, no hay oración, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay acto humano, no hay obra de caridad, no hay nada que limpie nuestra conciencia. Incluso si usted ofendió a alguien y usted va y pide perdón, incluso después de pedir perdón, no hay nada que limpie su conciencia. No lo hay, humanamente hablando. Sin embargo, espiritualmente hablando, que es lo más importante, el mismo escritor en el mismo capítulo, versículo 14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? Mire esto, a fin de que sirvamos al Dios vivo. Así que lo siguiente que diré en los próximos minutos tiene como fin decirle: lo que voy a decir no es para que usted limpie su conciencia, porque solo la obra redentora de Cristo te puede limpiar la conciencia. Así que lo que te voy a decir es porque supongo que como ya la obra redentora de Cristo te limpió la conciencia, sí es nuestra responsabilidad cultivarla para que permanezca limpia. Algunos puntos rápidos.
Para que la conciencia permanezca limpia, hagamos un permanente examen de conciencia. Sentémonos a reflexionar sobre nuestros hechos. Pensemos si nuestras palabras fueron las correctas. Pensemos acerca de nuestras acciones. En Lamentaciones, capítulo 3, verso 40 y 42, que son unos textos que se escribieron cuando Jeremías y todo Judá estaban viviendo la reprensión de Dios. No fue antes, no fue después, sino en medio de la reprensión de Dios, él escribió: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos y digámosle: hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. Eso lo dijo Jeremías porque el sacrificio de Cristo no se había dado, pero usted y yo tenemos una ventaja hoy: el sacrificio de Cristo ya se dio y en Cristo Jesús hemos sido perdonados. La segunda cosa que tenemos que hacer es robustezcamos la conciencia. ¿Se acuerdan que les mencioné que había un tipo de conciencia que es débil? La palabra original en griego significa conciencia flaca, que no ha sido alimentada, que no ha sido nutrida. Entonces, ¿qué tenemos que hacerla? Robustecerla. No quise usar la palabra gordura, porque algunas veces la palabra gordura no significa que esté sana. Pero sí usé la palabra robustecer para decir que se haga fuerte. ¿Y cómo puede uno robustecer su conciencia? Mire, hay personas que me están diciendo en la iglesia que yo soy fanático porque les digo estas tres cosas. A, lea la Biblia diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente. B, ore permanentemente. Y además, sacrifique a Dios alabanza viva. Y les he dicho, alabe a Dios 7 veces al día. 7 veces al día. Esto no es fanatismo. ¿Sabe cuál es mi intención como pastor? Invitarlo a que su conciencia esté robusta y no débil o flaca. 3. No ignoremos las alertas. Si tú ves que una conversación con una persona del otro sexo se está desviando, escuche lo que la conciencia le está diciendo. Para, corta, cuelga. Tu conciencia te lo va a decir. Pero tú vas a recibir un ataque mental en ese instante que te va a decir: ay, vas a parecer muy descortés si cuelgas en este momento. Vas a parecer muy tonto si no aprovechas esta oportunidad. Por favor, no ignoremos las alertas. ¿Por qué? Porque por no ignorar, o más bien, por ignorar las alertas, Pablo dice: muchos naufragaron en la fe. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a su conciencia. ¿Y qué está diciendo la conciencia? Cuidado, peligro, alerta. Pero por último, sirvamos a Dios. Servir a Dios genera una extraña responsabilidad de querer vivir en santidad. Es una extraña sensación porque no proviene de nosotros, proviene del Espíritu de Dios en nosotros. Hace algunas semanas atrás, un miembro de esta congregación que hace parte del equipo de alabanza nos dijo a los pastores: pastores, no voy a participar hoy. ¿Por qué no vas a participar? Y dijo algo que fue glorioso para mí. Dijo: servir a Dios requiere integridad y yo he fallado. No hice algo bien. He atentado contra el bienestar de mi propia familia. Necesito arreglar esto con Dios. ¿Acaso no es maravilloso venir y pararnos acá y que todos nos vean y que podamos dirigir a todos en alabanza? Claro, eso es maravilloso. Pero cuando uno no está por mostrarse, sino por servir a Dios, uno sabe cuándo está actuando bien
o cuando está actuando mal. Y si uno está actuando mal para servir a Dios, no tiene que parar. Así que, conforme a lo que les dije de que es tener una conciencia limpia, sirvamos a Dios con estas 3 características: actuando con honestidad y ética, cumpliendo con nuestros deberes, pero además buscando la paz de Dios en nuestro interior. Se ha vuelto tan común en las iglesias cristianas que a última hora la gente saca la mano. Ay, pastorcita Claudia, no voy a poder ir a dar clase. Se volvió común. ¿Sabe qué está pasando? Esas son personas que no entienden lo que significa servir a Dios para mantener la conciencia limpia. Termino con Hebreos 9:14. Dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? Y mire esto, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Servidores de íntima devoción en Colombia y en el mundo. Puede ser que en algún momento usted, por roces con otros hermanos, sienta que lo mejor es renunciar y no continuar sirviendo. Quiero decirle, no cometa ese error. Manténgase fiel, sea honesto. Querida iglesia íntima devoción en Colombia y en el mundo, si usted aún no está haciendo algo que ministerialmente signifique servir a Dios, sin duda alguna usted tiene problemas en su conciencia, porque quien tiene la conciencia limpia siempre desea servir al Señor. Padre, esta noche... Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.